Es un gusto saludarlos una vez más en este consultorio jurídico para hablar en esta ocasión sobre deudas, la prescripción de las mismas, reportes negativos en centrales de riesgo y otros temas. Recuerden que ustedes pueden participar de este consultorio dejándonos sus comentarios en Facebook o en YouTube y durante el programa estaremos resolviendo algunas de ellas. Hoy, en esta oportunidad, tenemos la asesoría del doctor Henber Angarita. Él es abogado, magíster en Derecho Comercial y docente de la Universidad Libre. Doctor Henber, bienvenido. Diana, muy buenas tardes, muy contento de estar en este espacio y un saludo especial a todas las personas que nos están viendo por redes sociales en este momento. Bueno, para empezar, a muchas personas también les pasa que dejan saldos pendientes o deudas pendientes. Expliquémosle un poquito a la gente acerca de la prescripción de las deudas. Empecemos por ahí el programa de hoy. Bueno, Diana, hay que aclarar ahí algunos conceptos para que tengamos mucha claridad sobre este aspecto. La prescripción, para que todos lo entendamos, la prescripción es un modo de extinguir las obligaciones, en términos generales. Pero también la podemos... Doctor, antes de que continúe, aclarémosle a la gente, ¿cuál es la diferencia entre obligación y deuda? ¿O es lo mismo? Sí, digamos que obligación, crédito y deuda, dependiendo del punto de vista de la persona que participe en la obligación, acreedor o deudor, pues son términos concomitantes. Siempre que hablamos de obligación, hay crédito, hay deuda, hay acreedor, hay deudor. Entonces siempre nos vamos a estar refiriendo a esos conceptos que tienen íntima relación. Entonces, como te comentaba, la prescripción la podemos entender nosotros como una sanción que establece la ley al acreedor negligente. ¿Negligente por qué? Porque no ha exigido el cumplimiento de su prestación, de la obligación, en los términos que establece el mismo legislador. Entonces, digámoslo, para que todos no lo entiendan, si yo soy un acreedor negligente, la ley me otorga un determinado plazo para exigir el cumplimiento de esa prestación por vía judicial y no lo hago, pues digamos que me castiga con ese fenómeno de la prescripción, caso en el cual pues ya no puedo exigir judicialmente esa obligación. Muy común en este tema de las obligaciones crediticias, pues son, digamos, los términos de prescripción. Esa es una pregunta muy común de los particulares y es ¿cuál es ese término de prescripción? Ese término de prescripción dependerá de varias situaciones. ¿Listo? Hay lo que la ley conoce como prescripciones corrientes o prescripciones de corto tiempo. La prescripción común y corriente, en términos generales, depende de la acción que el acreedor puede iniciar en contra de su deudor para recuperar su crédito. Ejemplo, si es un proceso ejecutivo, la ley establece 5 años. Si es un proceso común y corriente, que llamamos nosotros un proceso declarativo, el término de prescripción es el término de prescripción extraordinaria, que se extiende a 10 años, contados, esto es importante, contados a partir del momento de la exigibilidad de la obligación. ¿Qué es la exigibilidad de la obligación? Del momento en cuando el acreedor puede exigir, ¿cierto?, que se le cumpla con esa obligación. Desde ese momento debe contarse el término de prescripción. El término de prescripción también dependerá del título contentivo de la prestación. Ejemplo, si hablamos de títulos valores, un pagaré, una letra de cambio, un cheque, pues ese término de prescripción también será diferente. Hablamos, por ejemplo, en los cheques, un término de prescripción en términos generales de 6 meses, en las letras de cambio, en los pagarés, unos términos de prescripción en términos generales, en algunos casos de 3 años, en otros de 1 año, etcétera, etcétera. Entonces, habrá que analizar el caso concreto. Una pregunta muy frecuente, Diana, es precisamente esa. Bueno, ¿y cuándo prescribe mi obligación? La respuesta sería, bueno, ¿cuál fue la fuente de esa obligación? ¿Cuál fue el título contentivo de esa obligación? Analizar el caso concreto para llegar a la conclusión de cuál será el término de prescripción en ese determinado caso. Bueno, y usted todo lo que ha hablado acerca de la prescripción, doctor, le preguntó, ¿es diferente cuando uno tiene una deuda con un banco a cuando la tiene, por ejemplo, con una persona natural o aplica igual en los dos casos? Sí, es indistintamente, digamos que los términos de prescripción y el fenómeno de la prescripción como modo de extinción de las obligaciones hace parte del régimen general de las obligaciones. Es decir, opera para cualquier
tipo de obligación, independientemente la persona que sea el acreedor de la obligación, sea una entidad del sector financiero, sea una persona natural, sea un familiar, etcétera, etcétera. El fenómeno prescriptivo no depende en últimas de la persona con que se celebre la obligación, sino depende de otras situaciones para establecer esos plazos de prescripción que hablábamos anteriormente, Diana. Le presento uno de los casos que nos llegó a través del formulario que ustedes también pueden consultar dejándonos sus preguntas al final de cada una de las notas de consultorio jurídico. Allí pueden encontrar un formulario, allí pueden dejarnos también sus consultas. Doctor, tiene la siguiente pregunta un usuario. Tengo una deuda bancaria de 60 millones de pesos que no puedo pagar. ¿Qué pasará con esto? ¿Me pueden embargar el sueldo? Y para allá va la siguiente pregunta. ¿A una persona le pueden embargar el sueldo por no pagar una deuda? Bueno, esa es una interesante pregunta, Diana. Esa es una pregunta muy común. Porque las personas siempre tienen mucho miedo a que por ese tipo de obligaciones, por ese tipo de deudas, toquen su salario. Entonces debemos aquí diferenciar varias cosas. Y hay un principio general y aquí vamos a retomar, digamos, el régimen laboral, que es el régimen aplicable en estos casos. A la pregunta inicial, ¿me pueden embargar el salario? ¿Cierto? Hay que aclarar. Si la persona está ganando solamente un salario mínimo, sea este salario mínimo el legal o un salario mínimo convencional, la respuesta es no, en términos generales. El salario mínimo no se puede embargar, en términos generales, porque el mismo régimen laboral establece de manera muy clara dos excepciones a ese principio general. Una primera excepción es deudas de alimentos. Deudas de alimentos. En ese caso, sí puede embargarse, ¿cierto?, el salario mínimo hasta el 50% del mismo. Primera excepción. Segunda excepción, que de manera clara me lo establece el régimen laboral, son las deudas que se tengan con cooperativas. Si yo tengo una deuda con una cooperativa, precisamente esa persona jurídica, la cooperativa, puede iniciar un proceso ejecutivo, solicitar el embargo del salario mínimo hasta el monto del 50% del salario mínimo. En otras situaciones diferentes, que no tenga que ver ni con alimentos, ni con deudas con cooperativas, vuelvo y repito, el salario mínimo no se puede embargar, es inembargable. Y lo que exceda el salario mínimo solamente podrá embargarse el 20% de lo que exceda el salario mínimo para cualquier tipo de obligación. Esa limitación será decretada por el juez al momento de expedir y de decretar la respectiva medida cautelar de embargo, hará la limitación que establece la ley con base en lo que les acabé de indicar. En este mismo sentido, doctor, le presentó otro de los casos que nos llegó. Dice, por una deuda de hace más de 13 años, hace algunos días una casa de cobranza envió al área de gestión humana de la empresa donde laboro una notificación de cobro que si no cancelo me embargaban mi sueldo. Reviso mi data crédito y no veo el reporte por este concepto de mi empresa. ¿Está permitido que envíen correos a mi empresa para perjudicarme? Pregunta uno de nuestros usuarios. No, Diana, no está permitido. Es decir, la obligación que asumió esa persona como deudor, ¿cierto?, es con un determinado acreedor y al único que puede interesar, afectar o beneficiar esa situación es a ambas partes, al acreedor o al deudor. ¿Sí? Entonces, si Diana trabaja conmigo y usted, Diana, tiene una obligación con otra persona a la cual ha incumplido, pues a mí en términos generales no me importa ese tipo de situación, pues en términos generales. Otra cosa diferente es que llegue una orden de embargo a una cuenta de nómina por parte de un juez, que obviamente la persona encargada en la empresa pues tendrá que darle un trámite ágil y rápido a esa orden judicial, pero no una empresa o una empresa de cobranza llamar al empleador de esta persona, prácticamente amenazar a alguien que en últimas pues no le está debiendo el dinero. Él tiene que llamar precisamente a presionar bajo los parámetros legales es al deudor de esa prestación, al deudor de esa obligación. Si esa persona siente que se está abusando de este cobrador, pues puede presentar la queja ante la respectiva Superintendencia de Industria y Comercio.
Y teniendo en cuenta este caso, también le pregunto, doctor, ¿cuáles serían esos términos en los que las casas de cobranza podrían realizar una llamada o realizar alguna reclamación de este tipo? Bueno, la superintendencia financiera, a través de varios conceptos, digamos, ha dejado una serie de reglas de juego clara en lo que se conoce como la etapa prejudicial o precisamente estas llamadas que hacen las empresas de cobranza a los deudores combinándolos para que paguen las obligaciones, ¿listo? Y pues obvio, no se puede abusar, aunque es un derecho por parte del acreedor exigir el cumplimiento prejudicial de su obligación, él lo puede hacer, él tiene esa facultad de exigir el cumplimiento, él no puede abusar de ese derecho, indudablemente, y ese derecho debe tener unos límites. Claro, no podemos aceptar pues que se llame a horas que no son hábiles, a horas que no son convencionales, horas de trabajo, las típicas llamadas viernes a las 9 de la noche, viernes a las 10 de la noche, y uno contesta asustado, sábados a las 7:10 de la noche, uno contesta muy asustado, y yo, hombre, es la llamada del banco, la casa de cobranza. La superintendencia financiera ha dicho que eso tiene unos límites, ese derecho a exigir el cumplimiento, a poder cobrar, debe tener unos límites y no se puede abusar de ese derecho. ¿Sí? Hay unos horarios, la superintendencia estableció unos horarios. No puede una casa de cobranza, Diana, imagínate, tengo yo 50, 60, 70 llamadas. Por Dios, eso afecta la salud mental de una persona. Fuera de que está en una situación que ya de por sí es compleja, que es una situación de que no puede pagar, ¿cierto? Fuera de eso tenemos la presión del acreedor, una presión abusiva, una presión arbitraria, una presión constante y obviamente eso va a afectar no solamente a esta persona, posiblemente a su círculo familiar. Entonces, la superintendencia financiera ha sido muy clara en esta situación y cuando se presenten ese tipo de situaciones que ustedes consideren que están abusando, ¿cierto? Que se está extralimitando de ese derecho de cobrar, indudablemente ustedes pueden acudir como consumidores financieros a la superintendencia financiera y poner la queja frente a esta situación. Y en este orden de ideas, doctor, pasamos a hablar al tema de data crédito y centrales de riesgo. ¿Qué significa estar reportado en data crédito o cómo se ve esto reflejado en la práctica? Bueno, Diana, el tema de los reportes a las centrales de riesgo es un tema muy importante. Pero aquí hay varias cosas que tenemos que aclarar. En primer momento debemos decir lo siguiente, todos los que somos, desde el primer momento que somos consumidores financieros, que tenemos vida crediticia, vamos a tener ya un antecedente financiero que es administrado por unas centrales de riesgo. O tengamos en cuenta algo, todos nosotros tenemos información en las centrales de riesgo. La información positiva, porque normalmente hablamos y nos asustamos cuando hablamos de me reportaron a Data Crédito. Espérate un momentico, porque es que el 90% de la información crediticia, comercial, financiera de los colombianos es información positiva que está en las centrales de riesgo. Eso hay que tenerlo claro. Y esa información positiva nos beneficia a todos los consumidores financieros. ¿Qué significa esto? Que más o menos, Diana, un 8, 9, 10% de la información que se reporta es información negativa. Cuando a mí, por ejemplo, si yo voy a un banco, pido un préstamo de libre inversión para comprarme un carro, etcétera, etcétera, y el banco me presta el dinero, es precisamente, Diana, porque consultaron mi información financiera. Por ende, la información que reposa en las centrales de riesgo es una información supremamente importante, muy valiosa, no solamente para el titular, sino para todos los usuarios de la información que puedan consultar esa información. ¿Ya? Entonces tenemos que tener muy claro que una cosa es tener una información en centrales de riesgo y otra cosa es tener reportes de información negativa o datos negativos en las centrales de riesgo. Le presento en este mismo sentido una pregunta que nos hace uno de nuestros usuarios. Estoy reportada en data crédito hace más de 8 años por Claro, no he podido pagar y ahora por la pandemia menos. ¿Qué debo hacer para salir de data crédito? Wow, bueno, ahí hay varias situaciones que debemos considerar, Diana. En principio, si a mí me preguntan qué debo hacer para salir de data crédito, pues en este momento lo que tenemos que tener en cuenta es que, digamos, ella se encuentra todavía en mora. Es decir, ella no ha pagado.
lo que significa que no ha ocurrido el fenómeno de extinguir la obligación. ¿Sí? La obligación está viva, según lo que ella nos dice. Llevo 8 años con la obligación, yo no he pagado, ¿cierto? Entonces no ha operado la extinción de la obligación. ¿Qué puede hacer ella? Tiene varias posibilidades. Una posibilidad, pague la obligación. Pero ahí hay que tener cuidado, Diana. Porque si ella paga la obligación, lo que me determina la ley, y esto todos debemos tener en cuenta, es que no por el hecho del pago voluntario o el pago coactivo de la obligación, desaparecerá automáticamente ese reporte negativo. Tengamos cuidado con esto. Porque a veces las personas le consultan a uno, Diana, y le dicen, doctora Angarita, yo ya pagué y voy y resulta que la información negativa todavía aparece en mi data crédito. Espera un momentico. Lo que pasa es que hay una confusión. El solo hecho de pagar no significa que usted de manera automática lo van a sacar, ¿cierto? Esa información negativa se la van a quitar. No es así, porque la ley no funciona así o no es lo que establece. La ley dice lo siguiente. Si usted presenta una mora entre 1 mes y 24 meses, el dato negativo quedará en la central de riesgo por el doble de la mora, el doble del tiempo de la mora. Entonces, Diana, por ejemplo, si una persona, ¿cierto?, tiene una mora de 6 meses y paga la obligación, el reporte negativo durará el doble, es decir, 1 año para que se quite de la central de riesgo. ¿Sí? Si supera los 2 años, el tiempo máximo que durará esa información negativa será de 4 años. Entonces pensemos, Diana, en el caso de la persona que nos hace la pregunta. Llevo 8 años sin pagar, mira tú lo que me está diciendo. Y si ella quiere pagar, acercarse y pagar, en ese momento en que hace el pago, extingue la obligación. Pero cuidado, porque en el caso de ella, el reporte durará 4 años más. Cuidado con esa situación. Como es tanto tiempo, yo pensaría que ahí debemos analizar el tema de la prescripción. La Superintendencia de Industria y Comercio ha dicho que después de 10 años, que es el término de prescripción extraordinaria, después de 10 años, que el acreedor no haya utilizado ningún medio para exigir o buscar el cumplimiento de la prestación, en ese momento ya no se puede, por parte del acreedor, exigir ese cumplimiento. Operaría el fenómeno de prescripción. Y la misma superintendencia, Diana, ha dicho que en ese caso, después de los 10 años, simplemente pasando una cartica, un derecho de petición a la central de riesgo, manifestando la situación que está manifestando y comprobando que ese tiempo, los 10 años ha pasado, pues debería desaparecer automáticamente ese reporte negativo. ¿Listo? Entonces, ahí hay que sopesar el caso concreto. ¿Es bueno pagar, cierto? Teniendo en cuenta lo que le acabo de decir, o mejor me espero que opere ese fenómeno prescriptivo y proceder a requerir a la central de riesgo para que borre esa información negativa. Bueno, sí, señor. Un saludo a las personas que nos están viendo en vivo. Muchísimas gracias por participar de este consultorio. Doctor, le va a proponer alguna de las preguntas que nos están haciendo a través de Facebook. Pedro Fernel Quintero nos dice, han pasado 3 años y la deuda financiera aparece aún en centrales de riesgo. ¿Se puede solicitar que eliminen la deuda financiera? Claro, entonces lo que la persona que nos está escuchando debe tener en cuenta lo que dijo ahorita. Ojo, cuidado. No confundamos que inmediatamente pagamos, automáticamente la información se borra de la central de riesgo, la información negativa. No, la información positiva siempre va a quedar durante toda nuestra vida, pero la información negativa tiene unos términos. ¿Usted qué tiene que tener en cuenta? Desde el momento que usted pagó, ¿cuánto duró en mora? ¿Cuánto duró en mora? ¿Cierto? Hasta el momento que usted hizo y efectuó el pago. ¿Correcto? Y ese tiempo de mora será el doble que permanecerá esa información negativa en la central de riesgo. Entonces, si el señor lleva 1 año en mora, la información negativa durará 2 años. Si él tiene totalmente claro ese término y considera que en este momento no debería estar esa información negativa en la central de riesgo, él puede pasar un derecho de petición directamente a la central de riesgo o a la fuente que envió esa información negativa a la central de riesgo, para que ellos, en el término de ley,
analicen el caso concreto y si es cierta esa situación, pues inmediatamente procedan a retirar esa información diaria. Pero hay que tener claro esos términos, porque hay muchas personas, vuelvo y repito, que presentan las solicitudes de que se borre esa información negativa una vez han cancelado o han pagado la obligación. Hablemos un poco acerca de la notificación de los reportes. A una persona que, por ejemplo, no le han notificado este reporte, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la recomendación en este sentido? Bueno, Diana, esa es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante para que todas las personas que nos están viendo sepan que esos reportes negativos no pueden ser automáticos. Y aprovecho acá precisamente para explicarles rápidamente, digamos, cómo es ese proceso. Primero que todo, el usuario de la información, ¿sí? El titular de la información debe haber dado una autorización expresa y clara para el manejo, administración de información y reporte entre centrales de riesgo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si no existe, Diana, esa autorización previa por parte del titular de la información, no se pueden hacer reportes a centrales de riesgo, porque el dueño de la información no lo ha autorizado. Sería totalmente abusivo y violatorio del habeas data, ¿cierto? Que sin mi autorización administren mi información y me la reporten. Entonces, primero, debe constar una autorización previa. Segundo, en caso de que se llegue a presentar una moratoria, un incumplimiento de esa obligación, el reporte no tiene y no puede ser automático, como usted lo está diciendo. Debe mediar un aviso. La ley me dice, tienen que enviarle un aviso expreso, ¿cierto?, al titular de la información, diciéndole, usted debe, lleva tantos días en mora, usted debe tanta plata, por favor pague. ¿Qué puede hacer esta persona, el titular de la información? Pagar o controvertir esa información, tal vez porque él no debe nada, o tal vez porque ese monto que supuestamente debe no es el monto. ¿Listo? Después de 20 días, cuidado con esto, después de 20 días calendario de efectuado ese aviso, ahí sí la fuente de la información podrá reportar y hacer el informe negativo, si no se hizo el pago, a la respectiva central de riesgo. ¿Listo? ¿Qué pasa, Diana? Preguntémonos, ¿qué pasa si no media? Es la pregunta que me estás haciendo. ¿Qué pasa si no media ese aviso? No se puede hacer el reporte negativo, está prohibido. Y en caso de que se haga, debe de manera inmediata quitarse, borrarse ese reporte negativo de la central de riesgo, porque no existió la posibilidad, no se le dio la posibilidad al titular de la información para pagar o controvertir ese requerimiento. Entonces tengamos en cuenta que debe mediar esa información. Y Diana, esa es una muy buena pregunta. Muchas personas se acercan a uno y uno le dice, bueno, ¿y a ti te notificaron? No, doctor, a mí nadie me notificó. No, doctor, a mí nadie me dijo nada, pero ya me aparece el reporte negativo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, hay que hacer el requerimiento. Usted no me notificó, hágame el favor y de manera inmediata me borra de la central de riesgo el reporte negativo. Por otra parte, Zulma Romero, gracias por participar de este consultorio, nos pregunta, en este tiempo de pandemia que hemos estado atrasados en nuestros pagos, ¿nos pueden reportar a data crédito o embargar? Bueno, esa es una pregunta interesante. Pues en términos generales, te voy a responder en términos generales y después con la excepción. En términos generales, sí. En términos generales, sí. Excepción. El gobierno, a través de las medidas de declaratoria de estado de emergencia económica y social, en que se decretó las cuarentenas, consecuencia de la situación que estamos viviendo en este momento, pues decretó una serie de medidas y de alivios del sector financiero, una serie de periodos de gracia, a los cuales los usuarios del sector financiero podían perfectamente acudir a sus bancos y solicitar que se acogieran a esos periodos de gracia. Periodos de gracia con términos de 90 y hasta 120 días. Aquellos usuarios del sector financiero, Diana, que de manera voluntaria o de manera automática el sector financiero los acogió con estos periodos de gracia,
significa que en esos 90 o 120 días no tienen que pagar su cuota normal, etcétera, etcétera, pues no pueden ser reportados a las centrales de riesgo, precisamente porque esos usuarios, consecuencia de la situación que estamos viviendo, pues no pudieron honrar sus obligaciones financieras, se acogen a estos periodos de gracia y en estos periodos de gracia pues no se puede afectar su perfil de riesgo, su situación en centrales de riesgo. Lo mismo pasaba con los contratos de arrendamiento. El decreto 579 de 2020, que ya no está en vigencia, estuvo en vigencia desde el 15 de abril hasta el 30 de junio, ese decreto también prohibía, en caso de no pago, digamos, cualquier tipo de sanción. Y yo entiendo, desde mi punto de vista, que prohibía, cuando dice de sanción, hacer esos reportes negativos, por ejemplo, por parte de las inmobiliarias en vivienda urbana a las centrales de riesgo. Entonces, en términos generales, para contestar la pregunta, digamos, sí la pueden, digamos, embargar, sí la podían reportar negativamente, pero cuidado, porque hay se presentaron una serie de excepciones, la mayoría de esas excepciones ya no se encuentran en este momento, digamos, vigentes, una serie de excepciones, y si ella se acogió a alguna de esas excepciones, pues no puede afectársele su score o su perfil de riesgo reportando las centrales de riesgo. Por otra parte, Julián Piñero nos pregunta, ¿en qué momento o cómo podría saber cuándo una deuda puede empezar a cobrarse de mi sueldo? Bueno, teniendo en cuenta lo que hablábamos anteriormente, pues él tiene sencillamente cuando el juez del respectivo proceso ejecutivo decrete la medida cautelar y ese oficio llegue al pagador o a la persona de recursos humanos encargada de hacer el pago y comience a descontar, ¿cierto? Con base en los términos, en los límites legales que ya hablamos anteriormente, pues ahí él se va a dar cuenta. Ahí se va a dar cuenta de la medida cautelar y se va a dar cuenta del embargo de ese dinero. Hay un tema, Diana, creo que va aquí en relación con esta pregunta, y es que muchas veces me dicen, doctor, pero es que a mí me embargaron, pero nadie me avisó. Nadie me avisó, pero a mí me embargaron el sueldo, pero nadie me dijo nada. Cuidado con esto. Pero precisamente esas medidas se llaman medidas cautelares previas, son medidas previas. ¿Correcto? Y no es necesario avisar de esas medidas previas. Precisamente lo que se busca con esa medida, ¿cierto? Es que el acreedor pueda, digamos, asegurar lo que llegaría a ser garantía del pago de esa obligación, como sus bienes muebles, bienes inmuebles, en este caso, el porcentaje que se puede embargar del salario, etcétera, etcétera. Entonces, a él no le van a notificar, lo notificarán después del proceso, Diana, pero a él no le van a decir, oiga, cuidado que yo le voy a embargar el sueldo, oiga, cuidado que yo le voy a embargar su carro, oiga, cuidado que le va a embargar su casa. No, señor, él no se da por enterada de esa situación, sino cuando la medida se perfecciona. La siguiente es una pregunta de un usuario del tiempo.com. Si tengo un embargo a mi salario, ¿al pensionarme continúa el embargo o qué sucede en este caso? Si tiene, bueno, digamos que pues en términos generales, si esta persona tiene el salario, está vinculado laboralmente, llega el periodo de pensión, todavía opera el embargo, si se sustituye el embargo, pues en términos generales se mantendrá ese embargo frente a los mismos límites y frente a las mismas situaciones que ya hablábamos anteriormente, Diana. Bueno, doctor, llegamos al final de la transmisión. Muchísimas gracias por su asesoría. No, muchas gracias a ustedes, Diana, muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros y gracias por la invitación. Buena tarde. Ustedes recuerden que pueden consultar este y otros temas de interés ingresando al tiempo.com en la sección Justicia Servicios. Allí al final de cada una de las notas encontrarán un formulario donde pueden dejarnos su consulta. Nos vemos en un próximo capítulo de Consultorio Jurídico. Feliz día para todos.